El Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del decreto con el que el gobierno de la República busca la elusión de cualquier obstáculo legal en obras y proyectos que considere estratégicos o prioritarios. Y vamos a hablar al respecto con Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. Paco, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto, Pascal, pues atendiendo esta invitación a explicar Muy un amable. poco, si es posible. Te voy a ser honesto, hemos sido muy cautos los comisionados para no, hemos informado lo que vamos a hacer, pero Sí. todavía los detalles completos de la controversia no las estamos trabajando. Pero yo creo que es absolutamente urgente, conveniente que este tema, como ya lo ha sido, no pase desapercibido, porque sí se trata naturalmente de una solución de emergencia que el Ejecutivo Federal está pues resolviendo dentro de lo que él considera son sus competencias, pero poniendo en vilo naturalmente una serie de principios y de consonancias constitucionales. Déjame Mira, preguntarte esto antes de entrar en el fondo, las razones de la sí, presentación de esta controversia. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? eso sé que nos falta bastante, pero lo queremos hacer pronto. No sé exactamente qué día, no te Sí. digo, ahora mismo no lo hemos resuelto, pero ojalá sea pronto. Yo creo que lo queremos trabajar pronto por una Bueno. razón, porque este tipo de acciones merecen también lo que se conoce como acto de ejemplaridad. La ejemplaridad quiere decir en este caso que son cuestiones que no deben, a pesar de que desde luego se tienen que trabajar debidamente con toda la conciencia crítica que merece un asunto, pero no deben dejarse pasar, ¿no? O sea, no debe haber hueco entre lo que provoca una posible intervención de un órgano garante de transparencia del país, porque esta situación viene a ponerle naturalmente Sí. un nubarrón a Sí. la Administración Pública Federal. Paco, se ha entendido que declarar estas obras de todos estos sectores de seguridad nacional harían que el gobierno no estuviese obligado a informar o a responder a solicitudes de transparencia. ¿Es así? ¿Y ese es el sentido de la controversia? Mira, lo que sí es cierto es que este decreto, así como está, es una orden del presidente a sus colaboradores, que es su gabinete, donde están todos los despachos y gabinete. Bueno, su gabinete no solo es el gabinete de primer orden, sino el ampliado, Sí. al que alcanza el decreto. Aquí hay una orden evidente, vía acuerdo, vía decreto, en la que los hace a todos partícipes de una voluntad que además él intitula con una terminología que es incompatible, porque el interés público es, por definición, la vía para abrir incluso la información que por alguna razón legal no se puede abrir. Y él llama por interés público seguridad nacional. La seguridad nacional es un presupuesto de reserva, porque sí cabe, desde luego, reserva Sí. por seguridad nacional, sí, pero no a granel y no al antojo. Sí, por O ejemplo, sea, si yo quiero pedir vía transparencia que me den los planos del penal del altiplano, pues me van a decir que no porque está resguardado eso por seguridad nacional, por ¿no? seguridad nacional, efectivamente. O los planos de la información estratégica de Pemex o la Sí, información productos, estratégica del ejército. O sea, hay cosas que exacto, que yo no puedo pedir, ¿no? exactamente. Sí, Pero, pero meter ahí al sector turístico, yo me por pregunto ejemplo, en qué momento una obra de carácter turístico es de seguridad nacional. no, y por ejemplo Chapultepec, que es parte de las obras de cultura, también están incluidas. Sí. La revitalización de Chapultepec se va a considerar también bajo estos cánones de seguridad nacional. Entonces, Sí. prácticamente lo que está pasando con esto es que se ampliaría de una manera, pues, vamos a decir, hasta incluso sin ningún, no tenemos claridad incluso de los contornos que pueda llegar a tener la cadena de negaciones de información precisamente afincadas en este pretexto o en esta justificación, vamos a llamarlo respetuosamente. Entonces, naturalmente, el concepto de seguridad nacional es un concepto jurídico determinado. La seguridad nacional está determinada por la Constitución y por las leyes. La facultad del Ejecutivo de reglamentar las leyes no es hacer leyes como en otros contextos se dan el decreto ley o ley de emergencia que los ejecutivos en un sistema parlamentario hacen, pero luego el legislativo
le da valor o no a esa solución emergente. Acá lo que está pasando es una situación que nos aproxima a un régimen de excepción, porque naturalmente el Ejecutivo, en este caso, como ya te lo digo, instruye que todo lo que hace su gobierno y que se considera en obra de infraestructura, que esa es la razón técnica, toda la obra de infraestructura, toda la obra pública, pues, que se considere estratégica por su gobierno, incluso ni siquiera, a pesar de que es muy amplio en sus descripciones, deja abierto un cajón desastre ahí para que se rellene de lo que sea necesario. Sí. Y todas aquellas que puedan resultar imprescindibles o relevantes conforme a esta idea. Entonces, es una solución que se escapa de las leyes. El Ejecutivo tiene el deber de reglamentar la ley, es su potestad, sí, pero no de legislar, y menos de moverle el piso a conceptos como seguridad nacional y como interés público para hacerlos de una manera conveniente a su gobierno. ¿Cuál es en principio la intención? Es entendible. El presidente ha demostrado que se ha irritado por muchos amparos que han venido, dice él, solo a obstaculizar. Pero ese es un derecho ciudadano, el amparo. Yo sé que el presidente considera que los amparos son utilizados como instrumento político y probablemente algunos de los que los han presentado así piensan, pero es un instrumento ciudadano el amparo. Pues es que el Estado de Derecho es ante todo, fíjate tú, una carrera de obstáculos para un presidente. Sí. Estamos conversando con Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, sobre el decreto que se dio a conocer esta semana por parte del Ejecutivo para, pues, quitar como obstáculo cualquier disposición legal para las obras que el gobierno considera como prioritarias. Paco, me gustaría que escucháramos, junto con nuestra audiencia, lo que dijo el presidente esta mañana respecto del anuncio que ha hecho el INAI de que interpondrá una controversia contra el decreto, si eres tan amable. Lo otro es natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de 1,000 millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. Bueno, pues fue inmediata y muy dura la respuesta del presidente López Obrador al anuncio del INAI, Paco. Bueno, pues sí, ya sabemos cómo él considera a la función del Instituto Nacional de Transparencia, y pues naturalmente no voy a polemizar con él. Respeto, como él dice, con todo respeto su interpretación, pero precisamente estamos haciendo lo que él dice que en el pasado no se hizo, no callar ni obedecer. Es precisamente lo que significa en este caso, es manifestar que nosotros tenemos una encomienda constitucional y legal por velar, porque la máxima publicidad es un principio constitucional, no se empaña. La máxima publicidad quiere decir que toda la información es pública, salvo y solo por excepción, aquella que pueda ser, por ejemplo, reservada. Y su decreto va dirigido a darle valor a la reserva ampliada de manera potencial al ilimitado, vamos a decir indeterminada incluso la posibilidad de la reserva, para hacer todo lo que él considera obras prioritarias y estratégicas. Repito, se trata de una solución de emergencia que el presidente determina, y lo dice abiertamente, para con ello evitar que le obstaculicen legalmente con lo que él considera trabas o interrupciones legalmente reconocidas por jueces de amparo, especialmente que son las que tienen peso jurídico. Pues lo que el INAI ha dicho cuando ordena que se abra la información, pues a veces se ha cumplido, otras veces no. Pero aquí lo que... Eso quería preguntarte, a ver, en torno de las obras estratégicas, pero en general, de toda la actividad de la Administración Pública Federal en este gobierno, desde el punto de vista de las solicitudes de transparencia que hacen los ciudadanos, ¿cómo ha respondido este gobierno y si podemos compararlo con gobiernos anteriores? Mira, por desgracia, todos los gobiernos anteriores y han sido
remisos en términos, vamos a decir, no de sus dirigentes o de sus exponentes. Los presidentes anteriores decían que la transparencia era su afán y que era una causa de todos, y sin embargo sus gobiernos, su administración sigue siendo muy parecida. La administración pública siempre ha sido, estamos apenas a 20 años pronto de la ley federal de transparencia. Este es un hábito nuevo, impuesto por ley, claro. Entonces no puedo yo decir que haya una enorme distancia en términos de ciertos comportamientos. La transparencia cala al que le toca cumplirla. Eso es regla de general. Pero sí ha habido en este gobierno, y hay que decirlo, lo hemos dicho nosotros con muchísimo respeto, pero con preocupación, han rebrotado algunas situaciones que se dieron al principio de la transparencia, cuando precisamente el presidente hablaba de una época en la que el IFAI, que fue el antecedente del INAI, pues era un órgano que dependía del propio Ejecutivo, pertenecía a la atmósfera del Ejecutivo, y sin embargo no tenía ese IFAI lo que el INAI sí tiene, que son potestades jurídicamente más duras. Nuestras resoluciones ya no las combaten las dependencias, las tienen que acatar y no hay de otra. Pero en aquel tiempo no era así. Y sin embargo, por ejemplo, lo que ahora está reproduciéndose mucho y es preocupante, lo hemos dicho, se los hemos comentado respetuosamente a todos ellos, a su gabinete, es que ahora con mucha más facilidad se declara inexistente información, que nomás porque no la encuentran se declara inexistente, y así no va esa cosa. Para declarar inexistencia tiene que haber absoluta certeza y consecuencias para que declaren información inexistente. Y luego también está ocurriendo mucho que ahora las instituciones, aunque indiscutiblemente les toca, por ejemplo, la Secretaría de Salud hace poquito, sobre el número de vacunados y los lugares donde estaban haciendo las vacunas, se declaran incompetentes. Por ejemplo, dicen, no me compete a mí. Sí, porque dicen, eso le toca a Bienestar, ¿no? Y se echan la bolita. Exactamente, sí. Lo acabas de decir exactamente. Eso le tocaba a Bienestar, pues no, esa cuestión había quedado clarísima, que por supuesto, y aunque le tocara a Bienestar por algún tipo de práctica, vamos a decir, de ejercicio, de que las vacunas las realizara Bienestar, la Secretaría de Salud no puede estar desatendida ni puede estar ignorante de lo que se está haciendo, y debe tener al menos copias, ¿no? O sea, por decir, copias digitales o la fuente de la información, porque se decide en gabinete de salubridad o de salud. Entonces, ese tipo de reacciones sí son preocupantes, porque si esta cuestión viene ahora como una orden del Ejecutivo para precisamente decir no quiero que sobre esto se interrumpa nada, desgraciadamente, aunque su afán sea acelerar las obras que considera estratégicas, sí se lleva de paso la transparencia, porque naturalmente la reserva que va a alimentar la seguridad nacional establece que cuando se reserva algo por seguridad nacional, en este caso hay hasta 5 años de tope, imagínate. O sea, ¿tú crees que alguien que pregunte hoy por algún aspecto del Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía se va a topar con la respuesta de no podemos dar información porque es de seguridad nacional? Es muy probable que sí, respecto de todo lo que incluso esa obra signifique, porque como tú bien lo acabas de decir hace rato, lo dijiste muy bien, hay aspectos de una obra que no se puedan conocer por seguridad nacional, desde luego, sobre todo instalaciones estratégicas del Estado mexicano, pero un asunto de turismo, un hotel, o que se vaya, por ejemplo, a transformar un manglar para darle ahí un valor cultural, turístico, alguna estación del Tren Maya, por poner un ejemplo, no se puede revestir de seguridad nacional, porque estaríamos yendo más allá de la ley. Bueno, Paco, pues vamos a estar pendientes de la presentación de la controversia y te agradezco mucho las explicaciones que nos has dado. Pues yo a ti, Pascal, gracias, un abrazo. Gracias, igual Francisco Javier Acuña es comisionado del INAI.